Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 7 de agosto de 2019. Estamos con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, buen día. Sí. Estoy mirando, no es gorro, ¿no? Vincha. Es una vincha de lana, pero vincha de lana, pero vincha. No hace falta gorro hoy. No, por eso. Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. Y Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? Vamos con nuestro primer tema. Uruguay y Estados Unidos protagonizaron este lunes un cruce diplomático. El origen fue un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo que recomendó a sus ciudadanos que tomaran mayores precauciones al visitar nuestro país debido a un aumento de la criminalidad. La sugerencia, divulgada el viernes, provocó una respuesta del Poder Ejecutivo uruguayo. El lunes al mediodía, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que se alerta a los uruguayos que viajen a Estados Unidos para que extremen las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio, entre los cuales el racismo y la discriminación costaron la vida de más de 250 personas en los primeros 7 meses del año. En el fin de semana habían ocurrido y habían conmovido a Estados Unidos y el mundo 2 ataques a tiros en lugares justamente de presencia masiva de ciudadanos, uno de ellos el Paso, cerca de la frontera con México. El canciller Rodolfo Nigno dijo que ese comunicado de Uruguay fue una respuesta a un intento de Estados Unidos de meterse en la campaña electoral local. Se meten, se inmiscuyen, pero no es novedad de las embajadas norteamericanas en América Latina, ¿no? Ninguna novedad. A ese comunicado de la Cancillería uruguaya le siguió horas después un nuevo comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo que dice lo siguiente: respetamos el derecho que tienen todos los países del mundo de compartir con sus ciudadanos las advertencias de viaje que les parezcan razonables. El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene una responsabilidad mayor que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que están en el exterior. Para ello se emite estas recomendaciones de viaje en todos los países, no solo en Uruguay, asignándoles distintos niveles para que sus ciudadanos puedan tomar decisiones de viaje más informadas. ¿Cómo vieron este cruce? Una pregunta previa informativa porque no me quedó claro a partir de la entrevista que le hiciste ayer al canciller. ¿Hay embajador de Estados Unidos o encargado de negocio en este momento? Parecería que no. No, está acéfala la embajada. Eso me parece que no es un dato menor. Que ha sido, lo he tratado de buscar en la prensa y no he logrado. Él lo mencionó al pasar, el canciller lo mencionó al pasar. Porque de alguna manera, hasta cuando hay un embajador encargado existe la posibilidad de la comunicación, de convocar al embajador a clarificar o algo por el estilo, y en este caso supongo que no habrá, no es un dato menor. Se votó en el Congreso la semana pasada el que va a venir ahora. Ahí va, bien. Bueno, sobre lo que pasó, Teresa. Sobre lo que pasó, yo en realidad, a ver, no puedo menos que solidarizarme con NIN y con la Cancillería, porque me parece que hay que tener rostro para cuestionar, situaciones de seguridad en un país donde está todo el mundo armado, donde pasa el único país del mundo, además, donde salvo países donde hay una confrontación bélica, el único país del mundo donde hay matanzas así a mansalva, producidas por señores que un buen día deciden que son no sé qué y que matan un montón de gente, es Estados Unidos. Entonces, yo en realidad, incluso cuando uno trabaja en los temas de violencia, que es uno de los temas que obviamente son de mi estudio, uno de las cosas que se lee muchísimo es porque incluso no tienen una explicación acabada o total. Hay distintas teorías en torno a por qué pasa esto. Por supuesto que una de ellas tiene que ver, y eso lo sabemos quienes trabajamos en violencia, un factor de riesgo es el acceso a las armas, ¿no? O sea, si vos querés atacar a alguien y tenés un arma a mano, sos mucho más letal que si no la tenés. Eso es más claro echarle agua. Pero yo recordaba, por ejemplo, el infausto y horrible episodio hace 2 años con esa barra de varones de argentinos, ¿se acuerdan? Que se fueron de paseo después de 25 años de haberse recibido y iban en bicicleta en Nueva York y los atropelló y los mató salvaje, destrozando no sé cuántas familias. O sea, a ver, esto que dice la Cancillería en su comunicado es verdad. Si tú transitas por un lugar
donde hay mucha gente. En Estados Unidos corre riesgos. Entonces, a mí me parece que ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es muy fácil. Además, uno mira la lista de los países 1 y de los países 2 con respecto a América Latina y realmente, digo, a ver, ¿quién duda que Brasil es 10 veces más peligroso que Uruguay? Y sin embargo tiene la misma clasificación. Entonces... Sí, se dio una coincidencia en el tiempo de lo más infeliz, entre comillas, ¿no? Sí. Porque el comunicado sobre Uruguay y su agravamiento en materia de inseguridad se difunde el viernes y en el fin de semana en Estados Unidos ocurren 2 ataques a tiros horribles, ¿no? Claro. Pero lo curioso, lo que dio para mucho comentario fue que esos 2 hechos de Estados Unidos hicieron que mucha gente en las redes sociales, y casi que en tono de broma, dijera: le podemos contestar a Estados Unidos que ese país es más inseguro que nosotros. Y casualmente el comunicado de la Cancillería el lunes terminó yendo por allí. De ahí que se generó una polémica sobre polémica. A ver, ¿quién sigue? Yo. A ver. Yo estoy radicalmente en desacuerdo con Teresa. Me parece que es una vergüenza el comunicado de la Cancillería. En primer lugar, hay países que tienen estos sistemas de clasificación de países para sus ciudadanos cuando viajan. Por ejemplo, el Reino Unido lo tiene y el año pasado también elevó la categoría de riesgo de Uruguay y no pasó nada. Pasó totalmente desapercibido. Es un sistema habitual que tiene como categorías, se clasifican en los países, y Uruguay, la situación de violencia empeoró notablemente en los últimos años. Ya no estábamos en los índices de rapiñas, homicidios, etcétera, que están los países categoría 1. Entonces, al revés, venía demorada la decisión de elevarnos a una categoría de más riesgo, que es una información que da Estados Unidos para sus ciudadanos. Es mucho más probable morir asesinado en Uruguay que en Estados Unidos. La tasa de homicidios es más del doble en Uruguay que en Estados Unidos. La probabilidad de que a uno lo maten en un evento público en Estados Unidos es remotísima. Hay episodios desgraciados de los cuales todavía este comunicado parece burlarse, que no pueden, naturalmente que son trágicos, pero son probabilísticamente casi nulos. La probabilidad de que uno lo mate en Estados Unidos en alguna de estos episodios terribles es casi nula. Entonces, lo de Estados Unidos es la comunicación habitual del sistema de riesgo que da a sus ciudadanos a viajes en el exterior, como tienen otros países en el mundo. Uruguay no tiene ese sistema. Entonces el comunicado es totalmente desubicado. Y todavía, como decía Emiliano, hace hincapié en episodios desgraciados que pasaron en Estados Unidos. Es absolutamente vergonzoso el comunicado de la Cancillería. El que lo utiliza políticamente es la Cancillería, y el que ha salido... Y además, la injerencia en todo caso es al revés. Claro. Y además el tono en el que salió el canciller en estos días en las entrevistas es totalmente desafortunado. La forma en que se ha manejado en las entrevistas, la verdad, a mí me resulta... me cuesta reconocer a este Nino Boa con el que comenzó el gobierno. ¿Edgardo? Dice Hernán, es más probable que te pase algo en Estados Unidos que te pase en Uruguay que en Estados Unidos. Me gustaría conocer una información, a ver cuántos turistas estadounidenses han tenido algún problema en Uruguay. Me gustaría saber el dato de cuántos fueron rapiñados. O sea, asesinados no hay ninguno de hace años, ¿no? O sea, no tenemos noticia de que en Uruguay haya habido alguien que haya sido ni siquiera lesionado gravemente o levemente. No sé cuántos habrán sido robados, rapiñados, ¿no? Ese es un dato que nos daría una información objetiva del riesgo real que puede existir. Cuando surgió el comunicado de la embajada, antes de que surgiera todo lo que pasó el fin de semana, enseguida lo escuché y dije, voy a buscar a ver cuáles son los datos que hay, porque me llamó la atención, ¿no? Entonces, es lo que le pasó a todo el mundo. Uno entra y mira las 50 ciudades más conflictivas con más tasa de homicidio del mundo, por supuesto que Montevideo no está, y hay varias de Estados Unidos. Pero varias de Estados Unidos con porcentajes muy altos. O sea, Baltimore tiene como 60 muertos por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que tiene 6 veces la de Montevideo, 5 o 6 veces la de Montevideo. Y estaba mirando también, porque no me acordaba ni dónde estaba Baltimore, está a 60 kilómetros de Washington. O sea, no estamos hablando de que está perdida ya en un rincón, sino que está cerca de la capital. Y como que ocurría en Atlántida ese grado de tasa de homicidio. Hay una cantidad de otros índices que están planteados, como por ejemplo los índices de seguridad que hay en algunas revistas que están dirigidas a los CEO, a los gerentes, CEO
Report Magazine, donde el grado de seguridad de Montevideo es similar, o incluso es mejor, a unas décimas, que la de Washington. O sea, lo que estamos hablando es comparar Washington tiene una zona que no podés ir. Por eso. Entonces, Montevideo también. Bueno, entonces a lo que voy. Entonces, no nos tiene que llamar la atención esta realidad. Es cierto que los temas de seguridad se han complicado en Uruguay, pero el porcentaje de la comparación con esos países nos parece que habilite a una comunicación de ese tipo. De cualquier manera, es decir, uno se puede preguntar ¿por qué ocurre eso? Por eso es que no es menor lo que yo preguntaba antes. No está la embajadora, no, el embajador, no está el encargado de negocios, y la embajada de Uruguay la embajada de Estados Unidos de Uruguay emite un comunicado en este momento. Pero no es la embajada. ¿No? Bueno, pero lo que lo hace trascender es la embajada, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿por qué lo hace en este momento? ¿Qué es lo que busca? Y bueno, puede haber muchas interpretaciones, es decir, bueno, es casualmente, es una información que no tiene ninguna segunda intención. Pero es que sale en esta época, ese informe sale en esta época, y sale para las distintas ciudades del mundo, ¿no? Fíjate que también hubo una respuesta de Venezuela, respuesta de Venezuela al comunicado de Estados Unidos, que a su vez fue una respuesta en la que se tuvo en cuenta el comunicado uruguayo. Sí, ¿no? o sea, Venezuela no puede sacar muchas respuestas porque Caracas está en el segundo o tercer lugar. Está bien, no, pero Venezuela no es comparable. Digo que Venezuela reaccionó porque también había habido un comunicado para los ciudadanos estadounidenses en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo, coincido con Hernán, es decir, no solo me pareció equivocado el comunicado, sino que además creo que cuestiona una potestad que tiene todo gobierno de proteger a sus conciudadanos cuando viajan. Por otra parte, yo no necesitaba francamente el comunicado del gobierno de los Estados Unidos para darme cuenta que hemos pasado ya hace mucho rato de la categoría tomar precauciones normales a la categoría ejercer mayor precaución debido a la criminalidad, porque todos los uruguayos estamos hoy ejerciendo mayor precaución debido a la criminalidad. Por eso estamos enrejados, por eso estamos con mucha, digamos, con alertas personales y familiares normalmente cuando transitamos por determinadas zonas. El hecho que en Estados Unidos existan estos atentados, como existen en otras partes del mundo, no lo descalifica en absoluto para poder realizar una categorización que además es general. Mientras que nuestro comunicado, además de cuestionar las propias políticas y derechos que tienen los habitantes de Estados Unidos, cosa que allí sí hay una injerencia. A ver, tú te referís a que el comunicado de la Cancillería uruguaya habla de las leyes en cuanto a posibilidad de comprar armas. Comprar armas, etcétera. Es algo. Esto no es. Esto es. Lo digo con el mayor respeto posible. Es más un panfleto que un comunicado de una Cancillería. Es decir, es un digamos, un estilo de decir, bueno, mira, vos sos peor que yo soy malo, pero ese juego a ver quién es peor, quién tiene menos autoridad para opinar. Yo creo que en Estados Unidos efectivamente, y tengo un concepto respecto a el pasaje al que estás aludiendo, el comunicado dice que las autoridades de Estados Unidos no han podido prevenir estas situaciones, los ataques masivos a tiros, debido, entre otros factores, a la posesión indiscriminada de armas de fuego por la población. Por eso se aconseja especialmente evitar los lugares donde se producen grandes concentraciones de personas, como parques temáticos, centros comerciales, festivales artísticos, actividades religiosas, ferias gastronómicas y cualquier tipo de manifestaciones culturales o deportivas multitudinarias. Sí, pero es diplomacia. Pero fíjense además lo grave después de aludir a estos atentados que debieron haber merecido la solidaridad de nuestra Cancillería hacia el pueblo de los Estados Unidos, dice, ante la imposibilidad de las autoridades de prevenir estas situaciones, es decir, está calificando a las autoridades de Estados Unidos, según yo interpreto, de no poder prevenir este tipo de atentados, cuando no lo sabemos tampoco, porque el sistema de inteligencia de Estados Unidos seguramente hace abortar una serie de atentados. Es decir, se equivoca la Cancillería. Creo que además dramatiza un elemento que los uruguayos ya sabemos. Si quisiera Estados Unidos tener injerencia en la campaña electoral, no va a montar desde hace décadas advertencias de este tipo para la totalidad de los países, pensando en que algún día iba a haber elecciones en Uruguay en el año 2019 y que iba a haber una situación de inseguridad. Ayer cuando lo entrevistamos a Nin Novoa, él fue
un poco más allá en esto de la injerencia, o sea, aclaró un poco mejor su enfoque. Dijo, hay una intromisión, no digo que sea hecha ex profeso, pero sin dudas el comunicado fue imprudente en este contexto. A Sí. eso se refería. Yo no creo que, francamente, creo que quedó probado por A más B que nuestra respuesta fue una respuesta, yo diría, subdesarrollada, ¿no? Es decir, no fue una respuesta diplomática, fue una respuesta con un prejuicio. Cuando le pregunté al canciller Nini ayer por qué no había existido un comunicado de solidaridad con las víctimas de los ataques a balazos del fin de semana en Estados Unidos, en particular inmigrantes, ¿verdad?, de origen latino, señaló que se pensó en esa posibilidad, pero también se consideró que podía ser interpretado un comunicado así como una ironía, que era una ironía, en fin, que se podía ver una mala intención en ese comunicado. Claro. Y se fue por este otro camino. Más a ver, irónico lo otro. hay dos ¿Cómo? o tres cosas. Más irónico es el comunicado que No, pero sacaron. hay dos o tres cosas que yo quiero decir. Esta situación del estado de miedo en Estados Unidos no es nueva. Digo, a mí me ha tocado estar en Georgia, estar en California, digo, estar en el corazón de esta. La gente en Estados Unidos tiene miedo permanentemente. Y voy a dar dos elementos que me parece que, como para ponerle carne a este asunto, más allá de lo que puede tener que ver con lo diplomático, etcétera. Yo, por razones familiares, amistosas, no importa. La gente en Canadá, por ejemplo, cuando va a cuando cruza, porque la frontera, vieron, ¿no? Digo, por ejemplo, va de campamento, cosas por el estilo. Generalmente los norteamericanos van a hacer campamento a los bosques canadienses y no al revés, porque tienen miedo. Porque en realidad, desde hace muchísimos años, saben que Estados Unidos es 10 veces, 40 veces más peligroso que estar en Canadá. Y por otro lado, hace muy poco, una querida amiga estuvo el 4 de julio en Chicago y me contó una cosa que es tremenda y que demuestra el estado de pánico. Dice que estaba en una explanada donde se suponía que iban a haber fuegos artificiales, etcétera, y de pronto hubo un tiroteo. Bueno, para hacerla corta, una de las personas que viajaba con ella terminó con un brazo roto. La estampida de gente, dice que fue una cosa impresionante. Gente que lloraba, niños que estaban en el piso. Bueno, fue una cosa que además no lo vimos, o casualidad, yo no lo vi en la prensa en ningún lado. Me lo contó ella, tengo toda la confianza de que es verdad lo que me contó. Es decir, dice que fue una cosa que ella, además, claro, los que estaban de visita, que no eran norteamericanos, los que estaban los turistas, no entendían ese nivel de pánico porque se había sentido un ruido y después terminaron sabiendo que en realidad ni siquiera había sido un tiroteo, había sido un enfrentamiento a cuchillo de dos personas, pero dice que la estampida fue, es decir, el pánico total de miles de personas no es corriendo y aterrados. Es un reconocimiento que Estados Unidos en todo caso es imparcial, porque también cuida a sus ciudadanos dentro. Yo recientemente estuve en Nueva York, en Washington, y la verdad, para entrar a cualquier lado tenés unos controles de seguridad brutales. Es el reconocimiento del propio gobierno y de las autoridades que existe, que hay que tomar determinadas precauciones, e incluso en Estados Unidos. Porque si todos dijéramos, bueno, el que va a Estados Unidos está totalmente desprotegido, bueno, pero es consistente, es decir, a sus ciudadanos, que para ingresar a cualquier museo, cualquier edificio, cualquier actividad hay un control, yo diría que es lamentablemente el gran triunfo del terrorismo, que nos ha sometido a todos a esos controles. Bueno, es consistente. Cuando viaja un ciudadano le dice lo mismo que hace en su país. No es que respecto de nosotros tenga... Yo creo que ahí hay un reflejo, un tic contra Estados Unidos. Y recuerdo una anécdota, cuando en el año 85 viene la apertura democrática, la Embajada de los Estados Unidos empieza a construir el muro perimetral que actualmente, yo en aquel momento era edil de la Junta Departamental, y se armó un escándalo porque precisamente en la apertura democrática era una ofensa que nos hacía Estados Unidos al levantar un muro perimetral para proteger su embajada. Bueno, recuerdo que eso tuvo derivaciones curiosísimas que terminamos, yo presidía la Comisión de Legislación, terminamos hablando con el
subsecretario de Relaciones Exteriores. Además, en el comunicado, en cambio de poner Estados Unidos de América, pusimos Estados Unidos de Norteamérica, lo que ya era muy confuso, y nos terminaron explicando que en todas las embajadas había una disposición general, no era porque había habido apertura democrática en Uruguay, tampoco somos el ombligo del mundo, ¿no? El tema no es si Estados Unidos es más o menos seguro. Los episodios que cuenta Teresa sin duda ocurren y hay un tema psicológico complejo con estos fenómenos. Tiene mucho que ver el terrorismo, los controles. Hay un problema por ese lado sin dudas, pero ese no es el tema. El tema es un comunicado de la Cancillería nuestra señalándole a Estados Unidos que se meten acá si tienen problemas adentro. Que es ridículo. O sea, como en términos de un comunicado de la Cancillería como respuesta a un sistema general de alertas que tiene Estados Unidos a todos sus ciudadanos, es absurdo. Lo que es absurdo es el comunicado de la Cancillería. Después podemos discutir, más allá de que Nino Boa se equivocó cuando dijo que en Estados Unidos había el doble que asesinato que acá, es al revés, es exactamente al revés. En algunos estados sí. Pero él habló de Estados Unidos comparado con Uruguay. Sí, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que manejó no era la correcta, ¿no? A eso te estás refiriendo. No era la correcta, pero ojo, no era la correcta si tomamos al país global, si tomamos determinados lugares de Estados Unidos, porque lo que pasa es que Estados Unidos es un mundo, ¿qué querés también? Pero si comparás lo mejor de Uruguay con lo peor de Estados Unidos, sí, pues es al revés también, ¿no? No, pero lo peor, Eso lo no peor, tiene- lo no peor tiene de Uruguay sentido. es 14, según dijo Felipe Sí. Stefani en una reunión acá. Uruguay tiene 11 o algo así, 10,8, algo así, 11, y que 11.2. Montevideo tiene 14. Bueno, Lo que pero dijo también hay Felipe. barrios que es mucho peor. Bueno, digo, en realidad, como ciudades, estamos hablando en Estados Unidos, tienen ciudades de 60, 70, 50, 40. O sea. Pero eso qué tiene que ver con el comunicado de la Cancillería. Además, el comunicado lo es que tú decís desproporcionado, ¿no? de los porcentajes, lo que yo me refiero, lo que yo voy a digo es que a mí la difusión del comunicado y el uso del comunicado, porque ya después del comunicado se subieron a los pedales alguno que otro opositor, ¿no? O eso es invento mío. Cuando salió el comunicado mirá, no se subió ninguno a los yo en pedales. eso decir, coincido mirá lo que contigo, está diciendo Edgardo. la embajada, que no sé qué, lo está reconociendo, te subieron los pedales, no se subieron los pedales. Quiere decir que en un contexto de discusión de los temas de seguridad, del aumento de la criminalidad en el país, etcétera, que hay elementos objetivos, ubicar eso a un país que no es ningún bobo en términos de inteligencia y una embajada que no es ninguna boba en términos de inteligencia, difundir esa información en este momento y que apareciera en los medios de prensa como con centralidad, no es casual. O sea, yo no pienso que sea casual, es parte de una jugadita que podrá ser, como dice Nin, no, objetivamente no puede haber sido intencionada, pero en todo caso fue inoportuna. Si el embajador estuviera acá, le diría, bueno, ¿por qué, señores, le hagan la información a esta hora? No, por esto, por lo otro. Bueno, está, entonces, pero acá no hay ni embajador ni encargado de negocio y la embajada larga un comunicado El de encargado de negocios sabía. Bueno, Desde ese punto de vista, hay varios mensajes de oyentes de otros países. Por ejemplo, que es un celular terminado, bueno, con característica más 56, terminado de 1235, que dice vivo en Chile, y también acá Estados Unidos emitió un comunicado dirigido a sus ciudadanos. Sí. Lo que sí creo, para hacer una crítica al sistema de calificación, que me parece demasiado alto el escalón entre la categoría 2 y la 3, porque Las categorías que maneja Estados Unidos. Estados Unidos, de las 4 categorías. La primera es tomar precauciones normales, la segunda es ejercer mayor precaución debido a la criminalidad, que es en la que estamos hoy, pero la tercera ya refiere a reconsiderar el viaje. Si usted está por viajar, reconsidere hacerlo, y la última es no viajar. Me parece que entre la 2 y la 3, me parece, pero digamos, como comentario nomás. Pero insisto, a mí me extraña, porque yo comparto con Hernán, cuando el gobierno designó al canciller Nino Boa, todos nos sentimos en algún sentido representados en cuanto a que la Cancillería estaba, y por esto no vamos tampoco a descalificar al canciller. Es una crítica de lo que nosotros consideramos un error, pero todos nos sentimos representados en algún sentido con esa designación. Lamentablemente, Gustavo, estas cosas... que nos escucha en Estados Unidos y que es camionero, que nos escucha en movimiento siempre, dice: ando todos los días del año en todos los estados de la Unión desde hace 7 años, trabajando y mezclando paseos. Jamás vi ni me pasó nada. Duermo en mi camión, en zonas de descanso, en medio de las rutas. Voy seguido a parques siempre llenos, y también en Canadá.
En cambio, en Montevideo me rapiñaron 3 veces en 3 viajes, dice. Pero después están los otros mensajes, como el de Alicia Depositos, que dice: me asombra ver la defensa que algunos hacen de Estados Unidos y el ataque resentido a Uruguay. No. A ver, yo una cosa que quiero decir además es que evidentemente nosotros ya tenemos, digo, una experiencia histórica de injerencia de Estados Unidos en América Latina y en Uruguay en particular. Acá existió algo que se llamó Plan Cóndor, señores. ¿Y quién lo dirigió? No, pero no está vinculado Entonces, con eso, entonces, eso. a ver, no, pero el afán imperialista de Estados Unidos vive y lucha. No estoy diciendo, ahora lo tiene un poco más repartido, hablando del tema anterior, ¿no? Digo, ahora está China también con afán imperialista, Rusia, ni que hablar, con afán imperialista, es decir, está un poquito más repartido, ahora son 3. Pero, Pues eso no tiene nada que pero ver. de todos modos, el afán de meterse dentro de los asuntos internos de los países latinoamericanos por parte de Estados Unidos es una tradición, no es de ahora. Pero no es este episodio. Entonces, yo no estoy diciendo que sea este episodio en particular. Estoy diciendo que hay toda una historia y toda una tradición que hace yo, cuando arranqué dije, y en realidad, capaz que si me lo pongo a pensar un poco más profundamente, en términos diplomáticos, pero realmente yo totalmente solidaria con el comunicado de la Cancillería, insisto, porque realmente me parece que es otra vez más Estados Unidos se permite, quieren calificar, que lo califiquen internamente, quieren recomendar a sus habitantes, a sus ciudadanos, que lo hagan, pero no lo publiquen después y lo saquen justo en un periodo preelectoral. Lo que a mí en me los gustaría países. que la información de cuántos turistas estadounidenses han tenido dificultades acá. No es con eso. No, tiene que ver. El criterio es otro. No, El criterio... tiene que ver, porque si es la defensa de sus ahora, si obviamente, si a Bueno, cada estamos en un estadounidense país llega, que lo rapiñan, Claro. los rapiñan, bueno, está. Aumentó un 60% en los homicidios el año pero pasado. eso, ¿no? eso no está en discusión. O más, no sé. Eso no está en Capaz que sea discusión. uno, ¿Por a qué un por eso? estadounidense narcotraficante, capaz que termina los balazos y lo matan en un barrio de los que hay muchos de esos homicidios. No va Yo por digo, en la situación de los estadounidenses acá, ¿han tenido problemas los últimos 15, 20, 25 años? ¿Cuántos son? Eso es un dato objetivo que diría, no, es un riesgo Uruguay para los estadounidenses. Yo creo, hay una cosa que ya he dicho varias veces acá en la mesa, no hay que pelearse con los datos. El que Estados Unidos nos haya aumentado de categoría se debe a un empeoramiento notorio de los indicadores de criminalidad en Uruguay. Y un comentario más. Yo creo que esta transformación de Nino Noboa, desde que comenzó el gobierno hasta hoy, tiene mucho que ver con el episodio de Venezuela, que yo creo que en su fuero íntimo le debe revolver las tripas y ha manejado de la forma que ha podido. Me imagino que la conversación va a continuar durante la pausa. Vamos a ella, después les cuento, cambiamos de tema.